¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Realpolitik México. En esta ocasión, el episodio número 65, y hoy vamos a platicar con la actual alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz. Cristina, ¿cómo estás? Pues muy bien, Carlos, gracias. Y qué gusto tenerte aquí en este Estadio Mundialista 2026. Todo un acontecimiento va a suceder en ese año. Claro. Y bueno, estamos muy contentos y muy orgullosos de que seamos sede del Mundial del Fútbol. Muchas gracias por acompañarnos, Cristina, por tomarte el tiempo de estar con nosotros y platicar un ratito. Y como bien dices, en este majestuoso lugar que es el estadio BBVA de Rayados, ¿no? Y si quieres, vamos a platicar un poquito. Cristina, tú fuiste alcaldesa, eres actualmente alcaldesa del municipio de Guadalupe, pero esta es tu tercera administración, desde el 2006 al 2009 y del 2018 a la fecha. Pero del 2006 al 2009, tu administración ayudó a que este estadio se construyera y se hiciera realidad. ¿Nos platicas un poquito cómo estuvo el proceso que te tocó a ti en ese entonces? Pues muy bien, entonces era gobernador José Natividad González Parás, Ok. presidente de FEPSA el ingeniero José Antonio Fernández, El diablo. sí, el famoso Diablo Fernández, y bueno, ellos requerían hacer un cambio de estadio y además querían estar al pie del Cerro de la Silla, y Ok. qué mejor lugar que fuera Guadalupe, porque Sí, claro. realmente el Cerro de la Silla, por si no saben, está esa parte majestuosa que es el monumento natural Cerro de la Silla, con esa imagen tan bonita, está del lado de Guadalupe, Ok. no es Monterrey. Entonces, bueno, pues se vieron los terrenos de la Pastora y se empezó a ver la parte jurídica, la parte legal, y se cristaliza pues este sueño en el 2008. Lo firmamos, por cierto, ahí en la Pastora, en medio del bosque, y después ellos hacen el parque Río La Silla. Ok. Entonces, en medio de esos hermosos árboles y de esa naturaleza, se firma este convenio tan importante, y créeme que en verdad en ese momento, cuando formé parte de la firma del gobernador Natividad González Parás y del ingeniero José Antonio Fernández, pues como testigo yo quería que un día este estadio fuera parte de un evento mundial. Sí, claro. Y bueno, pues sucedió, y me sucede hace poco, también me invitaron a la reunión donde todos esperábamos con mucha expectativa en ese sorteo que hace la FIFA para saber si Sí va a ser sede. este estadio sería sede. Así que hay fotografías muy padres, momentos históricos cuando designan a este estadio BBVA, Casa de los Rayados, para que sea sede mundialista, junto con el estadio de la Ciudad de México y el de Guadalajara. Oye, Cristina, ¿y qué tan difícil fue, por ejemplo, la facilitación de permisos, otorgar el terreno, la coordinación con el Estado? ¿Sí fue un proceso complicado? Pues es un proceso que va en varias etapas, porque yo recuerdo que en ese momento, antes de la firma, se revisaron varias cosas que se tenían que hacer. Ok. Algunas avenidas, ampliarlas, en fin, generar las condiciones para la construcción del estadio. Y además, déjame decirte que el estadio es el último equipamiento urbano más importante del siglo XXI. Ok. Es decir, así como tenemos una de las iglesias más antiguas, la Capilla del Señor de la Expiración, que sería el principio de una serie de monumentos que tiene el municipio, hoy podemos decir que el estadio es parte del último equipamiento y es majestuoso. Sí. Yo creo que en todas las imágenes por televisión o por fotografías, el estadio, un estadio moderno, su arquitectura, al pie del Cerro de la Silla, pues genera una imagen muy bonita, muy fresca, muy agradable. Sí. Y yo estoy segura que así se va a proyectar Nuevo León y Guadalupe en el próximo Mundial, donde millones y millones, tú lo sabes, sí, que están observando los juegos. Sí, los están siguiendo. Y hablando de la proyección que este estadio majestuoso le da a la ciudad y obviamente también al estado, a Guadalupe durante algunas administraciones se le ha señalado, por ejemplo, que es un municipio que no crece, digamos, que no crece verticalmente o que no tiene mayor infraestructura. Pero el año pasado lanzaste un programa
que se llama Visor Urbano y se hicieron modificaciones al reglamento de desarrollo, ¿verdad? Así y es. todo esto también gracias a gran parte a que viene el Mundial en el 2026. Y pues tendríamos que tener una visión porque nos quedamos como una ciudad que no crecía. Si tú ves Monterrey, por ejemplo, o un San Pedro o un San Nicolás, nuestros vecinos, o Apodaca, ellos están creciendo de manera importante con edificios que también son parte ahora de ese equipamiento urbano. Entonces teníamos que modernizar una serie de el marco jurídico en materia de desarrollo urbano para darle ese impulso. Y entonces empezamos por el visor urbano. Este visor urbano pues es una herramienta que a la vez es una herramienta que hace un proceso de transparencia. Si tú decides, oye, quiero ver la ubicación de este terreno y quiero ver dónde, qué genera el que yo lo construya. Si lo estoy construyendo, de hecho, nosotros hicimos pues 3 nuevos conceptos. El de movilidad, que lo tiene el municipio de San Pedro con mucho éxito. El del transporte, DOT, Desarrollo Orientado al Transporte, que lo tiene la ciudad de Monterrey. Y por último, hicimos el DOE, que es Desarrollo Orientado, DOES, al espacio público. Este es muy importante porque revisamos lo que estaba haciendo la Ciudad de México o lo que había hecho en su desarrollo las alcaldías. Y este es orientado a que en el crecimiento de desarrollos verticales tú puedas tener esos espacios públicos necesarios para un mejor desarrollo familiar de los vecinos, de la vivienda. Y entonces incluimos también en ese reglamento que tuviéramos estos 3 conceptos. DOM, Desarrollo Orientado a la Movilidad, que esta avenida Pablo Oliva es donde está ubicada. Vamos a poner ejemplo el DOT, lo tenemos en Ruiz Cortines o en Avenida Juárez, pero Avenida Juárez tiene 2 conceptos, hasta donde llega el metro y después continúa el desarrollo orientado a la movilidad, y el DOES, que es un nuevo concepto DOES que se debe de aplicar ya en ya no diría yo en los próximos años, yo creo que en los próximos meses debe de aplicarse. Entonces tú tienes un reglamento ya moderno con 3 conceptos que permiten su desarrollo y que le van a dar pues un valor más importante a la tierra de Guadalupe, que vale muchísimo, porque en verdad Guadalupe es el corazón del área metropolitana, no lo es Monterrey por su ubicación. El visor urbano como una herramienta de transparencia para que tú puedas ingresar, buscar los datos que tú quieres de tu vivienda o de tu terreno o donde tú piensas construir o adquirir, y te va a dar todas las coordenadas, incluyendo en qué concepto estás, el valor catastral, en fin, te dan muchos datos importantes que te sirven como parte de esa herramienta para hacer el análisis que tú necesitas para tu inversión. Y por último, nosotros también no teníamos un atlas de riesgo actualizado. Así como es el cerro hermosísimo y majestuoso, representa un peligro serio cuando vienen lluvias fuertes o cuando nos llega un fenómeno meteorológico, llámese tormenta o huracán, pues las venidas que tiene el cerro, sus escurrimientos naturales, pues son de lo más complicado y en verdad pues inundan nuestras calles, nuestras avenidas. No hay manera de poder detenerlas. Sin embargo, hemos hecho algunas pruebas cuando todavía había algunos recursos antes del COVID. Hicimos como unos pequeños, como si fueran rompepicos, para que el agua bajara a menor velocidad. Tendrías que hacer como unos, de acuerdo al plano que dejamos, unos 20 o 25 de ellos para que el agua disminuya su velocidad, no su escurrimiento. Simplemente vas a disminuir la velocidad al caer y le vas a dar tiempo al drenaje pluvial que absorbe el agua. No, pues qué interesante, Cristina. Y ahorita todo lo que hablamos de todo lo que se viene para Guadalupe, del Mundial, se habla mucho del corredor mundialista, que obviamente pues también impacta sobre todo a Guadalupe. Claro. Y se menciona mucho en redes sociales, los políticos lo mencionan mucho, pero bueno, al menos yo no he visto, digamos, como que una maqueta o que expliquen un poco este plan del corredor mundialista. ¿Sí hay algún plan que van a hacer
o implica algunas avenidas o algunas Bueno, áreas mira, en especial? tú tienes ya muy amplia la avenida Pablo Olivas. Sí. Aquí nosotros ya rehabilitamos su pavimento Ok. en este periodo 2024. El año anterior, 2023, rehabilitamos el pavimento de Avenida Las Américas, Avenida Azteca. Te puedo decir que también Eloy Cavazos. Ok. No terminamos Eloy Cavazos o Pablo Olivas porque es kilométrico, pero por lo menos hasta la mitad. Lo que nosotros sí teníamos presupuestado en el famoso artículo 98 de la Ley de Egresos era concluir la rehabilitación de pavimentos de Eloy Cavazos, de Pablo Olivas y Avenida Las Américas hasta llegar a Ruiz Cortines, porque son avenidas sumamente importantes. Sin embargo, bueno, pues solamente llegó el 30%. Ok. Y con ese 30% hicimos este año Pablo Olivas, que va más allá de Lázaro Cárdenas y de Serafín Peña. Llega hasta la avenida 13 de Mayo. Hubo economías y bueno, alcanzó más. Ya falta poco, pero qué bueno que quedó así porque metimos un drenaje pluvial que teníamos que Ok. meter más adelante. Ya con ese drenaje pluvial importante que hicimos, ahora sí, yo creo que la próxima administración ya le falta menos y debe de continuar la rehabilitación de pavimento hasta Israel Cavazos. Ok. O sea, las avenidas que confluyen al estadio se están preparando y yo estoy segura que la próxima administración terminará de hacerlo para este evento tan importante, que está también ya aprobado un corredor verde que vamos a tener como lo tiene Monterrey. Aquí es bien importante. El Parque Fundidor, así como este Parque La Pastora, juegan estos vecinos dos momentos importantes. Uno, el Parque Fundidora va a tener una serie de actividades importantes Ok. y va la gente a poder cruzar por el puente peatonal tan bonito que hizo Luis Donaldo El Colosio. verde. El verde. Ujú. Lo cruza, baja al Parque España y está a Buenos Aires. No más que su vecino de antaño es la Colonia Paraíso. Ok. Esos dos vecinos son de muchos años, desde el siglo pasado, porque las familias atravesaban el vado para ir a trabajar a Fundidora. Entonces vas a hacer una recreación de que esta siguiente etapa del Corredor Verde es en la Colonia Paraíso, que es límite con la Buenos Aires y con el Parque España, para terminar aquí en el Parque La Pastora y que el peatón o las personas que nos visitan puedan caminar. Tú sabes que sobre todo el turismo extranjero, muchos de ellos, sobre todo el europeo, Sí, claro, está acostumbrado. a caminar. Y entonces pues van a poder cruzar de un parque a otro. El gobierno del estado sé que tiene planeado el parque de agua, Ok. que está aquí, el parque Río La Silla está hermoso. ¿Qué te puedo decir? Estos sabinos, ahorita es un collar de esmeralda, sus ramas. Hay sabinos porque hizo un estudio la Facultad de Biología en la administración 2018-2021, antes del COVID, porque ahora sí que hay que decir antes del COVID, después del COVID, donde encontraron que había sabinos. Hay uno especialmente que tiene más de 300 años. Órale. Y está vivo y está en el Parque Tolteca, majestuoso. La verdad, cuando uno va al Parque Tolteca o recorre Río La Silla, te quedas emocionado, sientes algo especial en tu corazón cuando ves todo ese verde, además arropado por las garzas, los patos que ahorita ya están felices porque hay agua, pobrecitos, cuando no había agua en la sí, sequía, claro. veías que había tan poquita agua que iba pegando sus patas en las piedras del río, pero bueno, pues tenían que nadar, ¿verdad? Claro. Es parte de su naturaleza. Y hoy está muy bonito el río a partir de que es el único río vivo del área metropolitana a partir de que llovió, y también nosotros lo declaramos como zona natural ya el río La Silla. Pues, Y acabamos de aprobar su plan municipal de manejo ok. del río La Silla por ser una zona natural. ¿El Parque El Agua va a estar aquí en un costado? Sí, va a estar a un lado de este estadio. Ah, ok. Cristina, ahorita mencionaste el COVID y mencionaste la falta de la crisis del agua. O sea, durante tus dos administraciones te tocaron estas crisis y aparte un fenómeno tropical, fenómeno natural. ¿Crees que afectó o crees que afectó en algo de tu administración estas dos crisis que te tocaron? Pues yo creo que es mucho. En primer lugar, porque tienes que revisar
los fondos, el dinero y obviamente hay menos presupuesto. Con el COVID, recordemos que hubo un confinamiento social, el famoso Sí. quédate en casa, cerradas las escuelas, las universidades, los centros de trabajo, la industria, los establecimientos comerciales. Es obvio que hay menos ingresos, tanto a nivel nacional como a nivel local, como el municipio se vio afectado porque los fondos llegaban disminuidos y nuestros ingresos, pues había día que eran 0 pesos que se oía escuchar en la caja registradora. Y en cambio, tuvimos que administrar la crisis desde ese anuncio, señalando qué actividades de servicios públicos teníamos que mantener ante la falta del recurso. Pues entonces en ese momento pensamos que algo importante era, por ejemplo, la recolección de basura. Es un Ajá. tema de salud pública y obviamente pues a la empresa hay que pagarle Sí. cada mes y el confinamiento. Y por otro lado, pensamos que el alumbrado público también era otra necesidad importante, dado que la gente necesitaba sentir segura en sus casas que iban a estar en confinamiento. Y en cambio, plazas y parques pues no eran necesarios porque todo era quédate en casa o bien reparar baches, pues no. Aunque hubiéramos tenido el dinero para hacerlo y Ajá. hubiéramos avanzado porque no había vehículos en las calles, pues acuérdate que cerraron las empresas cementeras, las pedreras, no había quien... fue histórico lo que sucedió Sí, pues no había porque operación de nada. empresas grandes nunca habían cerrado y tuvieron que cerrar actividades porque no eran esenciales como era el cemento. Y entonces pues no había material para andar tapando baches. Y así esa fue una etapa muy difícil porque se multiplica el problema. Claro. En medio de esa crisis del COVID teníamos que tener recursos para coordinar los trabajos de la vacunación del gobierno federal con el estado y el municipio. Y al municipio, ¿qué le tocaba? Pagar la logística. La logística de las 53 jornadas de vacunación que se instalaban. Y por cierto, de nuevo, gracias a este estadio que ha sido solidario con la población de Guadalupe, BBVA, al Club Rayados, que nos prestaron para hacer Las el drive-thru, instalaciones, las ¿verdad? Sí. instalaciones y también peatonal. Y bueno, pues ahí se te va mucho dinero, porque tienes que tener tiendas como de campaña climatizadas donde estás guardando o almacenando las vacunas, pues los toldos, los alimentos de médicos y enfermeras. Imagínate que aquí había días que nosotros llegamos a tener más de 25,000 vacunas aplicadas aquí o en la Unión Ganadera 20,000. Ok. Entonces ese era un trabajo exhaustivo que empezaba desde las 4:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde que terminaba. Por cierto, muy agradecida a todos los compañeros del programa de compromiso por esa vocación, porque había que estar a las 4:30 o 5 y yo también estaba con ellos acomodando carros, porque a veces te mentaban, me recordaba a mi mamá que está en el cielo, pero pues era lógico, todo el mundo quería salir rápido, Claro. o los que iban a pie. En fin, fue una etapa importante, difícil, compleja, pero ¿sabes una cosa, Carlos? Tú y yo y todos los que estamos aquí somos supervivientes, somos parte de esa humanidad que sobrevive a una de las pandemias que quedará en la historia Sí, claro. de las más difíciles que ha tenido la humanidad, que cobró muchas vidas. Seguramente tú tendrás, espero que no, ¿verdad?, familiares, yo sí tengo, que fallecieron durante la época del COVID, Ok. o amigos o vecinos. Fue una conocidos. etapa difícil, pero bueno, aquí estamos y con mucho ánimo siempre de salir Sí, adelante. claro. Viene la crisis del agua y entonces hacemos operativo Colibrí. 49, 51 pipas diarias en la calle entregando en las colonias. De nuevo, una logística importante y de nuevo el trabajo de este equipo de compromiso. 7 de la mañana, oficina de presidencia, revisando los tanques que están en Guadalupe, su abastecimiento, nos lo daba Agua y Drenaje, y entonces podíamos calcular qué sectores se iban a ver pues perjudicados ese día porque Ok. iban a tener menos agua. Y pues vamos a enfilar, a entregar esos sectores y pues era un trabajo que empezaba a las 8 de la mañana la primer pipa y terminábamos 11:30, 12 de la noche la última pipa que estaba entregando agua.
pensando también en las zonas donde hay gente joven y que viene de trabajar esos matrimonios. Sí, fueron momentos complicados las dos crisis, o las tres, porque también te Bueno, tocó. y llega, no, pero no más ahí, Sí, porque acuérdate que entre el COVID llegó Hanna Hanna, sí, y en claro. el 2019 me llegó el Fernan, que eran tormentas tropicales. Primero el Fernan, Ajá. después el Hanna en el COVID y por último hace unos meses, pues, ¿qué será? Como unos 40 días nos llegó Alberto. Pero bueno, damos gracias porque hay agua Llegó. en todas las presas y ya no falta agua en los hogares. Oye, Cristina, muchas veces algunos ciudadanos o los vecinos o incluso los medios de comunicación piensan que los políticos no tienen sentimientos, ¿verdad? O sea, que son así como que entes que solamente Como trabajan. zombies. Sí, exactamente, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿qué sientes o cómo te sientes tú de que se acaba tu administración después de 2 administraciones? ¿Cómo te sientes tú en ese aspecto de que pues cedes ahora tu lugar a alguien más y termina tu administración? Bueno, pues como todo, tiene un principio y un fin, y así lo señala constitucional. El proceso contenta, terminamos el 29 de septiembre, muy agradecida con las familias de Guadalupe, con los ciudadanos porque me dieron la oportunidad de estar 6 años trabajando con ellos. Fue pues estar hombro con hombro, nos tocó vivir crisis difíciles, nos tocaron momentos de tener fe y de salir adelante, pero también hay cosas buenas que recordar. Una de ellas es precisamente la designación de este estadio mundialista, recordar que hay gente maravillosa en Guadalupe, desde niños, de jóvenes, talentosos, con una gran capacidad que en verdad yo me quedo admirada de lo que han hecho. Llegaron inversiones. Ok, A pesar del COVID, me acuerdo que me dijeron, va a llegar ZF, que es una empresa alemana global. Dije, ah, caray, ¿cómo? Sí, se va a instalar con todo el COVID. Dije, bueno, ¿y cuántos empleos va a generar? Va a generar entre el 2020 al 24 más de 1,200 empleos. Una inversión, pues ya te imaginarás, millonaria. sí, en dólares. millonaria. Y le dije, bueno, y fíjate, lo que más me importa cuando llega una empresa global es la tecnología, porque vienen con una tecnología altísima que nos hace ser competitivos, porque el técnico o el profesionista de Nuevo León o Guadalupe se tiene que ponerse a esa altura. Por ejemplo, esta empresa, como muchas que están coreanas también, hacen en las cabinas todo el equipo que lleva, Ok, pero ahora el equipo es automatizado. Es decir, que en las cabinas de los trailers en Europa ya no llevan a un conductor, ok. sino lo están manejando automatizado y parte de ese equipamiento se hace aquí se en hace aquí en Guadalupe Guadalupe. y hace unos también 30 días o 40 inauguramos, como estaba en el plan de ellos, el Centro de Tecnología para América del Norte. Ok, Entonces aquí tenemos el Centro de Tecnología donde vienen a capacitarse sus funcionarios y empleados de todos los niveles y eso también me da muchísimo gusto porque nos están trayendo tecnología y eso nos puede hacer más competitivos. Entonces llegó inversión importante, hubo empleo importante y así como esa empresa llegó SKF, llegaron muchísimas empresas a pesar del momento de la crisis, ok. no dejaron de invertir y pensaron en Nuevo León, en Guadalupe, su ubicación cerca del aeropuerto internacional, la cercanía de conectarse con la autopista a Nuevo Laredo para poder hacer el cruce más importante que se hace con el TECMEC, que es Nuevo Laredo, o el Puente Colombia, que Sí, el Puente estamos muy Colombia. orgullosos. También nuestro hermanamiento con la ciudad de Nuevo Laredo, que ya yo llevo 3 con ellos. Hay una muy bonita amistad con la ciudad de McAllen también. O sea, yo creo que estamos en un momento importante en donde Nuevo León se le abre un futuro enorme con el nearshoring. Ok, Cristina. Pregunta, ¿consideras alguna obra, algún proyecto o algún programa como que insignia o un sello tuyo que hayas dejado para este municipio tan importante? Bueno, ante la falta de los recursos teníamos nosotros que priorizar. Ok, Y aquí hay un tema que es muy importante para nosotros y que lo marca la Constitución. Son 2
vertientes que de ahí se deriva todo. Ok. Uno son los servicios públicos y la seguridad. Y bueno, hay muchos problemas en materia de seguridad, tú lo sabes, Carlos. Y uno de ellos, pues, son temas sociales muy sensibles, Ok. como el de violencia familiar, vecinos ruidosos, eh, delitos patrimoniales, etcétera. Y entonces, viendo la incidencia que teníamos, porque nosotros todos los martes tenemos reunión de trabajo y revisamos la incidencia de la semana, donde hubo Los los picos delitos, altos. los picos Ajá. altos, de todo. Entonces dijimos, bueno, junto con el Gabinete de Política Social, que está el DIF, entonces dice, a ver, tenemos nosotros que encabezar esto y tenemos que generar macrocentros DIF. En estas 7 y ahora son 8 puntos porque estamos pronto por entregar 2 ríos, Ok. donde podamos nosotros incidir y apoyar al tema de la seguridad, brindando otras opciones a la familia, desde el niño, la mamá, los jóvenes, y entonces se genera estos macrocentros DIF, que van de la mano con áreas deportivas, canchas de fútbol, albercas, en fin. El propósito es que ahí se conjugue la familia haciendo una serie de actividades importantes y entonces cuando pasa el tiempo, porque esto lo empezamos a construir el primero en el 2020, aún Ok. sin dinero, empezamos a construir, por ejemplo, en Tres Caminos, o Tierra Propia Segundo Sector, o allá arriba en la Nuevo Almaguer, y empezamos a generar los primeros macrocentros. Vamos viendo en la curva del tiempo que van disminuyendo los delitos. Los delitos. Que la violencia familiar, que es un tema de mucha presión social y que nos preocupa mucho, porque si sucede la violencia familiar, los individuos que habitan ese hogar van a salir enojados a la calle y con frustraciones en la calle, en la escuela, en su trabajo, en sus relaciones personales. Y hoy ha bajado muchísimo. Mira, aquí está, macrocentros versus incidencia delictiva, colonias intervenidas, el reporte 911, robo, violencia familiar y ruido excesivo. ¿Y cómo va bajando? ¿Cómo va bajando? Y aquí están los centros, Cañada Blanca, Rancho Viejo, Nuevo Almaguer, Tierra Propia, Nuevo San Rafael, Valle Soleado, y muy pronto para el 14 de septiembre, Dos Ríos. Y con eso terminamos. Okay. Y la verdad, pues ahí estamos invirtiendo aproximadamente 250 millones por todos estos macrocentros. Por todos. Pero valió la pena. No teníamos mucho recurso, no llegó el recurso completo del acuerdo, pues no del acuerdo, de la ley, del artículo 98 de la ley de egresos, por situaciones políticas que tú ya conoces, nomás llegó el 30, pero esto era muy importante, la reconstrucción del tejido social. Ok. Oye, Cristina, y hablando de esto, de la falta de presupuesto, ¿algún programa u obra que te haya gustado hacer y que por falta de tiempo, presupuesto o voluntades de otros entes no se haya podido? Bueno, se queda pendiente en Juárez de Israel Cavazos, un puente vehicular. Déjame decirte, cuando nosotros hicimos en el 2006-2009 la avenida Israel Cavazos, una parte la había iniciado Rivera Bedoya de Eloy Cavazos hacia arriba, más bien de Pablo Olivas hacia el sur. Pero cuando me entrega el proyecto, me dice, aquí está el proyecto Israel Cavazos. Ojalá que usted pueda tener el dinero para hacerlo porque es la último eje vial norte-sur. Y lo reviso, dije, en la torre, ¿cuánto vale? 300 millones, estoy hablando de 2006-2009. Sí. ¿Por qué es tanto dinero? Porque tú tenías que construir 2 puentes vehiculares, Río La Silla, Río Santa Catarina, 2 pasos deprimidos, uno que pasa arriba la autopista para llegar a la primer caseta y el otro un puente del ferrocarril. Y se gestionó el dinero y se consiguió. Entonces el gobernador le puso lana, lo dividimos en 3 partes. Guadalupe puso otros 100 el Estado y la Cámara de Diputados, que entonces podías gestionar dinero, me apoyó con otros 100. Y entonces se hace la avenida Ruiz Cortines. Lo que ya no tuve dinero era para hacer ese puente vehicular que es necesario de Juárez a Israel Cavazos para no tener un semáforo y no detenerlo. Y tú ves que cada día crece más. ¿Cuál sería la otra necesidad? 2
puentes, 2 pasos a desnivel. Uno, Israel Cavazos y Plutarco Elías Calles, que por eso se atora los vehículos, porque hay un semáforo que se atoran hasta pues Boulevard Miguel de la Madrid, y este que es de Juárez, Israel. ¿Por qué? Vive muchísima gente al oriente de Guadalupe, lo atraviesa gente de Juárez y de Cadereyta que no pueden pagar la caseta todos los días, es carísimo el peaje. Imagínate que Guadalupe todos los días atraviesan 782,000 vehículos particulares, de carga, de transporte público, transporte privado, es enorme. Y bueno, pues eso trae un deterioro importante, pero esos son 2 pasos a desnivel necesarios para nuestra ciudad y urgentes. Y por supuesto, la ampliación de Ruiz Cortines. Es decir, nosotros estamos en el límite con Apodaca y con Juárez. Es un puente vehicular de ida y vuelta. O sea, tiene solamente 2 carriles. Este debería de tener cuando menos 4. Tienes mucha industria por esa zona, muchos parques industriales, tanto Apodaca como Guadalupe, y Juárez tiene muchos fraccionamientos. Entonces se necesita ampliar Ruiz Cortines, pero se necesita también un transporte público que avance como es la ecovía. Es decir, que la ecovía llegue al límite de Juárez y Pesquería. ¿Y estos...? Son 3 factores importantes para la movilidad. Y estas obras, Cristina, se pudieran hacer, digamos, si la siguiente administración no tiene ningún tipo de crisis como las que tú tuviste, ¿el presupuesto alcanza o le pide al Estado? No, tiene que ser de participación estatal y municipal. Tienen que participar, en este caso, en el de Ruiz Cortines, pues los otros dos municipios y nosotros. Y tienen la otra que participar, pues Guadalupe, y se requiere pues que se cumpla el artículo 98 de la Ley de Egresos. Cristina, has tenido una carrera, o tienes una carrera muy exitosa en la función pública, 3 veces alcaldesa de Guadalupe, la primera alcaldesa del municipio, diputada local, diputada federal, creo que en 3 ocasiones diputada federal, senadora y presidenta del PRI de Nuevo León. ¿Cómo te ves del PRI nacional? Municipal, nacional y estatal. O sea, fue escalón por escalón. ¿Cómo te ves o cuál es el siguiente paso para Cristina después de salir de la administración de Guadalupe? ¿Cómo te verías? Primero, gracias. Muchas gracias a Guadalupe por darme esta oportunidad de hacer este desarrollo personal y de trabajo en la función pública. Segundo, seguramente vendrán mejores tiempos. Yo siempre tengo fe que va a suceder lo mejor al día siguiente, por más difícil que sea, por más oscuro que esté, siempre busco esa lucecita que te ilumina el camino y que siempre pienses que vendrán cosas nuevas y mejores. Muy bien, Cristina. Por último, ya para terminar, me gustaría que le brindaras unas palabras a los vecinos del municipio de Guadalupe y si se puede, al siguiente alcalde, algún consejo o algún tip que le quieras dar para esta próxima administración. Bueno, pues primero, Héctor tiene mucha experiencia porque es un político que ha sido diputado local, federal en varias ocasiones, pues es un hombre con formación política. Seguramente vendrá una buena administración por parte de Héctor y le deseo mucho éxito. Y en caso a las familias de Guadalupe, decirles que ha sido una de las experiencias más importantes en mi desarrollo político, el permitirme estar con ellos desde 1991 por primera vez como diputada local, federal, senadora, el haber sido 3 veces su alcalde. En verdad, gracias Guadalupe por esta maravillosa oportunidad de hacer lo que más me apasiona, estar con la gente, trabajar por la gente y servir a la gente. Y algo que me hace muy feliz, los niños y los jóvenes y los adultos mayores. La verdad que esas 3 etapas de la vida, la sonrisa de un niño, la sonrisa de un adulto mayor, la alegría del joven que ve todo con una expectativa positiva, esa manera de bromear, la verdad, feliz de haber estado siempre en Guadalupe. Muy bien, señores, pues ya la escucharon, Cristina Díaz, en este episodio número 65 del podcast de Realpolitik México. Cristina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, hombre, a ti, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este majestuoso lugar
Y pues muchas gracias por todo. Estadio Mundialista, Estadio Mundialista. 2026. Muy bien, señores, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias.